Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy domingo, en este domingo 17 ya del tiempo ordinario, siguiendo un poco la pauta de estos días, las parábolas, volveremos a escuchar estas palabras del Señor. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a una comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y el Señor les pregunta después, ¿habéis entendido todo esto? Y ellos respondieron sí. Pues bien, añade, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo bueno y lo antiguo, lo nuevo, y lo antiguo. El reino de los cielos. Por tanto, la santidad. Lo que nosotros deseamos, para lo que nosotros estamos aquí. ¿Y a qué se parece? Y el Señor va hablando de diversas cosas que aquellos hombres pueden entender. Un tesoro que encuentran en el campo, una perla fina, de gran valor, la red que echa al mar recoge gran cantidad de peces. Es decir, pues todo eso que aquellos hombres que en su mentalidad y con su trabajo podían entender y que les sirve como comparación para saber el valor que tiene el reino de los cielos y que por tanto todo lo que uno haga por conseguirlo vale la pena. Porque el Señor ha venido precisamente a eso, a enseñarnos el camino de la salvación, a explicarnos cuál es el camino que tenemos que seguir para poder alcanzar ese reino de los cielos, ese reino de los cielos. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pensad, por tanto, que el Señor nos busca a cada uno de nosotros y nos busca en cada una de nuestras circunstancias. Y ahí nos va enseñando precisamente a cada uno de nosotros cuál es el camino donde tenemos que encontrar mejor esa perla fina, ese tesoro. Ese tesoro. Que es, al fin y al cabo, por supuesto, el cielo, pero es la vida de Dios en nosotros. Eso es lo que nos hace felices. Eso es lo que nos llena de paz y de alegría. La vida de Cristo, que es abundancia, que es luz, que es doctrina también. Y así lo experimentan sus discípulos y así también lo experimentan quienes le han seguido a lo largo de los siglos. Bueno, pues nosotros precisamente tenemos que, yo diría que tenemos que descubrir, ¿no? Es decir, eso que el Señor quiere para nosotros. Lo hemos descubierto en la vocación, evidentemente, pero cada día tenemos que descubrir también ese tesoro, esa belleza de lo que el Señor quiere para nosotros. Que así, humanamente hablando, pues puede parecer difícil, pero que cuando uno se va dando cuenta con el paso del tiempo,
y experimenta tanto la alegría como el dolor, el sufrimiento como la paz, pues yo creo que va profundizando en lo que significa, en lo que es la grandeza, la belleza de nuestra vida cristiana y de nuestra vocación. Y conforme vamos profundizando en eso, también, conforme vamos profundizando en eso, por supuesto con las limitaciones propias de cada uno y con las debilidades propias de cada uno que nos llevan pues frecuentemente a fallar. Pero el tesoro está ahí. No deja de estar. La llamada está ahí, no deja de estar. Está ahí, no deja de estar. La llamada del Señor está ahí. Y la belleza de lo que el Señor nos ha pedido, es decir, lo que supone también ese seguimiento de Cristo, comparado con las cosas de este mundo, pues está ahí. Es verdad que a veces, humanamente hablando, a nosotros nos puede costar mucho, porque somos muy humanos, porque vivimos en la tierra y porque estamos como tocamos las cosas de la tierra, y a veces nos puede pues como atraer tanto, y nos atrae de hecho, porque son cosas buenas en el fondo, son cosas buenas, pero siempre hay que experimentar, ¿no? y darse cuenta, ¿no? Del bien que tenemos, del regalo, mejor dicho, y la perla fina y el tesoro, como decía el Evangelio, que Dios nos ha hecho a través de la elección, del cómo se nos ha abierto el camino de la santidad. Nunca pierdas de vista, nunca perdamos de vista ese sentido. Cuando nuestro padre decía aquello de que hablaba de la obra y decía, ¿no? Pues que se quedaba embobado mirando la obra, o que era el mejor sitio para vivir y para morir. Bueno, evidentemente para quien tiene esa vocación, evidentemente, pero fijaros, es decir, nos hacía entender a través de sus palabras y de su vida, precisamente y porque además aquella criatura que era la obra había nacido en sus manos, había sufrido él todo lo que se puede sufrir para sacar adelante, y había experimentado tantos momentos buenos y difíciles, y tantas soledades, y tantos momentos de amargura, y tantos momentos de felicidad. Sabía el tesoro que Dios le había dado con ese carisma, y lo que le había costado sacar adelante aquello, y lo que sigue costando, ¿no? Pero nunca perdió de vista la belleza de esa vocación que Dios le había dado, y había querido que transmitiese a muchas más personas, que descubriese ese camino a muchas más personas. Por tanto, lo que yo quería con estas palabras hacerte caer en la cuenta, y lo sabes muy bien, no hace falta que te lo diga, es que nunca perdamos de vista la grandeza y la belleza de nuestra vocación. Que habrá momentos complicados, y lo has sabido, ¿no? Llevas ya años de vocación y sabes muy bien que hay momentos en los que te parece que las cosas son... Sí. Pero Dios, que es sapientísimo y que es bondad infinita y que es amor sobre todas las cosas, nos ha dado un regalo. Y nosotros deseamos también en nuestra oración, evidentemente, como aquellos primeros cristianos y como los primeros y las primeras también en la hora y en tantos momentos en la historia de la Iglesia, los hombres han encontrado el tesoro que Dios les había puesto delante. Nosotros también deseamos no perder de vista eso, agradecer al Señor, y nos ilusiona soñar cómo eso puede transformar nuestras vidas, y cómo también nosotros, a través de enamorar del amor, del entusiasmo, de esa conquista que todos los días hacemos del corazón del Señor, podemos llenarnos de alegría y de paz en el corazón y vivir felices. Porque, hermana mía, se trata de eso. Vivir felices.
Eso no está exento de cruz, ¿eh? Pero vivir felices. Plantéate de verdad cada día como ocasiones concretas que Dios te ofrece para ser feliz. A lo mejor con fiebre, en una cama, sí, pero para ser feliz. O a lo mejor con un disgusto grande que tengas, por lo que sea. Pero si hay rectitud de intención, si hay también deseo de convertir ese disgusto en oración, felices. A lo mejor encontrándote pues como sin saborear o con cierto hastío por las cosas de siempre. Pero sin perder de vista que lo importante en esas situaciones también es que no dejes de mirar al Señor y lo que Él te pide. Quizás puedes estar en esos momentos como más cansada, más harta, o más, o si quieres, como menos ilusionada. Todos pasamos por esos momentos. Y son momentos que el Señor también permite en nuestra vida, pero felices. ¿Por qué? Porque la felicidad no está en sentirnos bien, simplemente. Ni mucho menos. En no tener ningún problema, ni mucho menos. Yo, desde luego, pienso, y siempre lo he pensado, que el que piense que será feliz cuando no tenga ningún problema, pues va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado. No, felices siempre. ¿Por qué? Porque nos quiere Dios. Porque nos perdona. Porque es nuestro Padre. Porque tenerlo cerca nos da paz. Porque es siempre el camino y porque es siempre la vida y la felicidad, por supuesto, y porque es siempre a quien acudimos, porque lo tenemos siempre a nuestro lado, insisto. Y porque, al fin y al cabo, aunque la vida esté llena de obstáculos y de momentos difíciles, tenemos la seguridad de que Él no nos deja nunca. Es verdad que Dios ha querido, de alguna manera, también, podríamos decirlo así con palabras de San José María, correr el riesgo de nuestra libertad. Es verdad. Y, es decir, se ha arriesgado también a que podamos decirle que no. Como de hecho a veces pasa. Pero nos quiere tanto que confía en nosotros. Y sabe que a través de la gracia y también la formación y muchas más cosas, sabemos cuál es el camino para decirle al Señor que sí cada día. Pero es verdad que tenemos ese camino, es decir, esa podríamos llamarlo inquietud, es decir, inquietud no es inquietud, pero ya me entienden esa capacidad de decirle que no al Señor. Una buena manera de poder decirle siempre que sí al Señor que sí, es abrirnos también a su gracia. Incluso habría que decir también que cuando uno se abre a la gracia de Dios y quiere seguirle, de verdad, y se fía más de Dios que de uno mismo, yo diría que no corre riesgo alguno. Podría darse una cierta apariencia de peligro, pero tenemos siempre las de ganar. Porque la garantía de su promesa de felicidad, esa que estamos hablando en esta rato de oración, ¿sabéis? Es la cruz. Los clavos que le unen a la cruz y que son unos clavos de amor. Es decir, hay un certificado de que Dios, a través, hecho hombre,
su pasión dolorosa nos ha salvado y nos ha querido y nos quiere. Él ha forzado su voluntad humana, pasa de mí este cáliz, Señor, si puede ser, y ha aceptado la voluntad del Padre. Por eso, resistirnos a la voluntad de Dios, pensando que eso va a hacernos felices, es un absurdo. Es un absurdo. Acuérdate de la escena de la cruz. Los dos ladrones. Nos lo cuenta uno de los evangelistas con más detalle. El buen ladrón, según la tradición Dimas, comprende esto en ese momento crucial de su vida. Ha sido tocado por la gracia y se da cuenta de que ese momento está pendiente, está en un hilo su salvación. Al menos por las palabras que tenemos del Evangelio, nos damos cuenta que Dimas se reconoce pecador y se reconoce también pues sujeto a ese castigo. Nosotros hemos pecado, hemos hecho cosas mal, merecemos esto. Pero y es impresionante ver cómo ese hombre, en el momento de la cruz, ante un rostro, el de Cristo, desfigurado y humillado, pero que le mira a él, pecador, frágil, no sé si asesino o no asesino, pero por lo menos ladrón. Y las leyes de aquel momento lo que pedían era la crucifixión. Bien, en fin, le miran con ternura. Y de alguna manera, aquel buen ladrón ve cómo su dignidad, la dignidad humana, ha vuelto. Quizás es la mirada del Señor, quizás es la manera de sufrir, quizás simplemente es la serenidad que el cuerpo desfigurado de Cristo transmite. No lo sé. Pero aquel buen ladrón se siente amado por encima de todas las cosas. Y experimenta una conversión personal impresionante. Y se da cuenta que allí, sufriendo, es feliz. Es feliz. Porque está al lado del que ha asumido el sufrimiento de los hombres, que le perdona y que le asegura el cielo. Es el primero que se va al cielo, el que el Señor abre las puertas. Es impresionante pensar esa escena. Lo que pasaría por el corazón y la mente de aquel hombre. El otro tiene otra historia. Claro, a mí me parece que aquel hombre encuentra de alguna manera el tesoro ahí. Ha tenido que llegar hasta el final, Pero se da cuenta de que está al lado del tesoro. Y ha pasado por muchas circunstancias. Y seguramente por muchos arrepentimientos. Y seguramente por muchas vueltas a ofender o a lo que fuera, a robar, lo que fuera. Y seguramente pasa por muchos momentos malos. Pero se encuentra al final de su vida con quien le va a salvar. Es muy probable que no hubiera perdido la esperanza, porque allí la tiene. Nunca pienses que es imposible o que las cosas que no tienen remedio. Nunca te quedes con esa mentalidad del que, como decía una vez una tertulia, recuerdo, don Álvaro, decía, del que dice siempre no hay nada que hacer. Porque añadía don Álvaro, recuerdo, decía, el que dice que no hay nada que hacer es el que no piensa hacer nada. Decía, no recuerdo perfectamente esa frase, como decía así. Es verdad. Nunca pienses que es imposible. Es que esta persona no se corrige. Es que es imposible. He dicho 1000 veces. No es imposible, no. Es esta labor. O tú misma.
Es que llevo años luchando en esto y me parece imposible. Como no cambien las circunstancias, o como no me cambien de centro, como no me cambie el centro entero, yo qué sé. A veces no es la solución que cambie el centro entero, aunque nos cambien de centro, porque pues sí, no sé, eso depende de cada circunstancia, pero cada sitio, pero no, mirar tu corazón. ¿Estás tranquila? ¿Tienes paz? ¿Has descubierto la felicidad que el Señor te está ofreciendo? Nunca desesperes, es imposible, no. Fíjate el buen ladrón, hasta el final de su vida, cuando ya no tenía remedio su vida, cuando ya estaba en el patíbulo, agonizando. Descubre que la conversación con ese que está al lado, al que reconoce en ese momento como Dios porque le pide al cielo, esa conversación es un don. Se muere rezando. El buen ladrón se muere rezando, hablando con Dios. Hablar con Dios. Por eso es tan importante en nuestra vida, en la vida de cualquier cristiano, la vida de oración, la oración. Por eso este camino que estamos hablando de encontrar la felicidad pasa siempre por la oración, por supuesto por la cruz, pero ya lo hemos hablado. Pasa siempre por la oración. Siempre. Porque nos ayuda a comprender, entre otras cosas, que cuando el Señor pide algo, en realidad está ofreciéndonos un don. No somos nosotros nunca quienes hacemos un favor al Señor. Es Dios quien nos ilumina nuestra vida, llenándola de sentido y de felicidad. Señor, ¿por qué me está pasando esto ahora? ¿Por qué estas circunstancias? Señor, ¿por qué estos días, estos meses, esta temporada en que todo me cuesta tanto? Seguramente es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Seguramente. O porque te quiere probar, o porque quiere que sufras también, porque quiere que experimentes también lo que significa llevar la cruz, o porque experimentes también la felicidad, porque sepas encontrar la felicidad también en esas circunstancias que te parecen, humanamente hablando, adversas. Eso es precisamente lo que encuentra el buen ladrón en Jesús. Una felicidad clavado en la cruz. ¿Por qué ha conseguido del que está a su lado, al que reconoce como Dios, que le dé su corazón? Ha conseguido una mirada amorosa de ese Dios que le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué sale del corazón de aquel hombre? Señor, qué bueno eres. ¿Cuánto me quieres? Qué paz tengo cuando sé que me perdonas. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste al Señor: Señor, qué bueno eres? ¿Lo consideras? Por eso yo creo que no podemos perder, no deberíamos perder esa capacidad que tenemos de admirar a Dios, de asombrarnos ante las cosas de Dios. Qué bueno eres. Señor, qué hermoso. Señor, qué feliz me haces. Y yo qué tonto soy cuando intento entenderte, o intento tener todo como en mi mano. Qué poca cosa sería, Señor, si tú cupieras en mi cabeza.
estás en mi corazón y eso no es poco. Insisto, qué importante que en este camino de encontrar la felicidad, vayamos por el camino de la oración. Una oración que de verdad no será un discurso más o menos, a veces será una oración de afectos y de propósitos, una oración de miradas y de besos, si quieres. Una oración de paz en el corazón. No pretendamos hacer una oración que nos todos los días, que nos llene de... Que acabe en cientos de propósitos o en 1000 cosas que hemos arreglado, ¿no? A veces sí, será una oración donde disfrutas de ese encuentro con el Señor. De la presencia real de Cristo en el sagrario, de la serenidad y el silencio de ese momento. O si lo haces por ahí, porque a veces también viene bien un poco refrescar la cabeza, de agradecimiento también por lo que ves, por la naturaleza, por el Dios que está en la gente, por la paz, por la alegría, por el don que te ha hecho con la vocación, por tantas cosas buenas que tienes a tu alrededor, y a veces nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos. Pero pienso que en ese sentido, el descubrimiento de lo bueno que es Dios nos tiene que dejarnos llevar también. Dejarnos llevar. ¿Cómo le quieres tú al Señor? ¿Cómo se lo manifiestas? ¿Cómo agradeces al Señor el regalo que te ha dado? La perla que has encontrado. Por tu oración, por tu entrega, por la manera también como tienes de seguirle, por tu paz del corazón, porque sabes aguantar a veces la manera de ser de otras, porque no te enfadas por una tontería, porque sabes llevar con serenidad también momentos a lo mejor que cuestan más las cosas, que hace calor, que estás cansada, que te duele no sé qué. Bueno, pues todo eso es un cúmulo de cosas donde uno, si aquello, todas esas circunstancias a veces adversas, las convierte en oración, le van dando paz. Y sí, el Señor a veces permite que haya días y temporadas en las cuales todo eso acumule, pero también hay que buscar ahí al Señor y la santidad. Pasar tiempo con Dios, amarle a través de nuestra oración, robarle el corazón precisamente porque encontramos en Él la felicidad. Fíjate, consolar al Señor también. Sorprendernos ante la grandeza de la Eucaristía o ante la grandeza del perdón, ante la grandeza de nuestra propia vocación. Agradecer al Señor la bondad de las personas que tenemos al lado. Qué gente tan buena tengo, que a mi alrededor, qué cosas tan con las cuales también disfruto, ¿no? Un rato de tertulia, un rato de familia, yo qué sé, 1000 cosas, ¿no? 1000 cosas que nos hacen ser felices. La felicidad no está en grandes cosas, y son, pues eso, el tesoro escondido, la perla pequeña. María Santísima nos enseña también este camino y lo hace a través de su entrega, Lo hace a través también de la sencillez de su vida, que se complementa también con la de José y que en el fondo ella sabe disfrutar porque ha encontrado la felicidad en esas cosas pequeñas de cada día. Termino ya, perdonad que me he pasado la hora. Ponemos todo esto en manos del Señor y le pedimos al Señor que sepamos descubrir el tesoro escondido en cada cosa ordinaria de cada día, donde ahí encontraremos realmente la felicidad.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.